Aquí veis una de las cartas de mi tarot favorito, sin duda. El tarot de Marsella, pero el tarot de oro que en su día publicó y que sigue también pues, vendiendo y difundiendo por todo el mundo la escuela Lemat del Tarot Internacional de Marsella. Le Bateler, mira, esto es una carta que me sale mucho. Le Bateler, el mago, el comerciante, el que tiene los recursos para tirar adelante las cosas, ¿no? ¿Por qué os muestro esta carta? Porque hoy vamos a hacer un especial dedicado al tarot. Vamos a hablar de la magia que se puede hacer con el tarot. Aquello que a veces se puede llamar psicomagia o ritual, magia con el tarot. ¿Por qué? Porque el tarot conecta con el inconsciente. Y el inconsciente es creador de realidades. Y al igual que sirve de oráculo para conectarte con el inconsciente, para saber cómo estás tú realmente por dentro, también sirve para jugar con el inconsciente y poner el inconsciente a tu favor. De eso vamos a hablar ahora con Daniel Rodés. Él es escritor especializado en temáticas de crecimiento personal y espiritualidad y además fundador junto a Encarna Sánchez de la Escuela Lemat Internacional del Tarot de Marsella, Lemat, de aquí de Barcelona. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Te devuelvo la carta. La tienes mejor cuidada que yo la baraja, ¿eh? La mía está... Yo es que soy un desastre, soy un barazas. Bueno, es que te debo comprarte otra. Utilizamos varias, comprarte ¿no? otra. Generalmente, sí. Pero esta, ¿por qué es tan especial? A mí siempre me ha llamado mucho el tarot de oro. Bueno, sí, esto lo hicimos porque inspirados en las barajas más antiguas que se conservan, que se hicieron con pan de oro. Es decir, el tarot Visconti Sforza, que es ese tan conocido, ¿no? Es un tarot renacentista, aunque su propósito no era ni mucho menos la adivinación, pero se hizo con el pan de oro y otras barajas también de esa época de Florencia especialmente, pues se hicieron con ese fondo dorado, ¿no? Hay también un tarot llamado el tarot de Carlos V, que también seguramente se hizo en Florencia, que este tarot también está hecho con pan de oro, ¿no? Entonces, investigando sobre esto, pues llegamos a descubrir que, bueno, tenía una razón de ser, ¿no? Porque el pan de oro, además de representar la incorruptibilidad, la eternidad, es también como una alegoría de la relación con el sol, con la luz solar. Con lo cual, cuando representa que tú estás viendo una carta por detrás, no sabes qué carta es, ¿no? Podríamos decir que estás en el inconsciente. Y cuando le das la vuelta, esa oscuridad se convierte en luz. Es decir, aparece de repente la información. Lo visible se hace lo invisible se hace visible, ¿no? Esto es, digamos, como un juego que se va alternando continuamente, ¿no? Entre lo visible y lo invisible. Bueno, es lo que también se habla de la fuerza y la forma, o el hardware y el software, ¿no? Siempre tenemos esos dos elementos. Y entonces nosotros vemos algo visible, como puede ser la luz eléctrica, pero no vemos la corriente que pasa por los cables. Entonces lo invisible es el que siempre produce aquello que después vemos. Detrás de todo fenómeno hay siempre un origen invisible, que es el que lo provoca. Bueno, si nos vamos a la ciencia más cartesiana, ahí tienes el átomo. El átomo no se ve, pero es tremendamente poderoso. Exacto. Fíjate lo que pasó en Hiroshima o Nagasaki, ¿no? Es decir, se libera todo el poder de la energía que tiene un átomo y es capaz de arrasar ciudades, incluso países, ¿no? Claro, lo invisible es que tiene mucha relación esto con el tema del que vamos a hablar hoy, porque el inconsciente maneja nuestras vidas. Pero no sabemos cómo comunicarnos con él. No sabemos, no nos han enseñado. Y me encantaría que en la escuela o en el colegio se pudiera haber una asignatura de tarot, pero bueno, supongo que eso ya es ser demasiado utópico. Que sea un tarot de oro no es casualidad, también por la línea temática del programa de hoy. Ya sabes que siempre en cada programa tenemos varios invitados, pero la línea temática del programa de hoy son predicciones solares. Precisamente lo que vamos a hacer es una predicción solar, porque es el sol lo que está ahí con el oro. Exacto. Es el sol. Y por eso, antes de empezar, me ha dicho Daniel, Alex, ¿qué te parece si le sacamos alguna carta o hacemos alguna lectura de tarot a los amigos y amigas que están conectados ahora mismo en directo en el chat? Dicho y hecho. Ahí me encanta jugar con los Alex comuniqueros y poder ayudarlos también, aprovechando que hacemos un programa en directo, ¿no? ¿Qué datos necesitarías para que vayan apuntando, vayan escribiendo? No necesito ni la fecha de nacimiento, ¿no? Ni casi nada más. Sí que pediría una cosa, que es que si alguien desea hacer una pregunta, que añada un número del 1 al 22. ¿Del 1 al 22? Sí, porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona se está involucrando y la persona está eligiendo la carta
a partir de la cual el tarot le dará la respuesta. El mensaje del tarot, ¿no? 1 al 22 porque son 22 arcanos, Sí, por lo tanto, exacto. del 1 al 22, simplemente poned vuestro nombre, el nombre de verdad, no me pongáis en nick, poned tu nombre, vuestro nombre real y un número del 1 al 22. Id apuntando ya en el YouTube y luego pasaremos a hacer esta lectura del tarot. Sí, quería también aclarar Sí. que si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, claro, tiene que ser una pregunta que se resuelva como una especie de consejo o de solución, ¿verdad? Bien. Porque, claro, a veces nos ocurre en muchas ocasiones que una persona hace una pregunta de tipo predictivo, ¿no? Y, claro, hay que saber hacer la pregunta. Por ejemplo, ayer hubo una persona que nos Sí. hizo una pregunta muy bien hecha, ¿no? Referente a una relación de pareja. Porque a veces lo común es de que alguien diga, quiero que me digan las cartas si con esta persona voy a continuar o si va a haber una relación con esa persona. Pero esta persona, la pregunta que hizo fue, me gustaría saber qué tengo yo que hacer para mejorar la relación. Qué bueno. Y esta es una buena pregunta. Sí, porque no no es responsable. una pregunta predeterminada, sino que le das una orientación a la persona, pero la decisión siempre es de la persona, ¿no? Eso está muy bien y parte de una gran verdad. Y es que tú no puedes influir en otras personas, puedes influir en ti para fluir, ¿no? Es decir, yo soy responsable de mi vida y yo, si mi relación de pareja creo que no está bien, voy a ver qué puedo hacer yo para mejorar esa relación o qué me aconseja el tarot. A veces el tarot puede aconsejar esta relación no tiene solución. Sí, puede salir en ocasiones. Puede salir. Sí, es posible. Que por mucho que hagas, sí, no tiene es solución. posible, exacto. Sí. Es posible. Y la solución puede ir en forma de consejo racional, ¿no? Racional me refiero solo consciente, hemisferio izquierdo, o puede intervenir el hemisferio derecho. Quiere decir con esto, ahí entra la magia. Sí. Porque muchas veces vosotros en consulta, Daniel, recomendáis actos rituales, actos rituales mágicos. o actos mágicos, sí. Es que de hecho la primera carta que tú mostrabas, ¿no? Que es esta carta del mago, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que es la carta número 1, es decir, el tarot empieza con una imagen que es la de un mago, que nos habla de una magia. Por tanto, ¿eso qué significa? Que de entrada el tarot es mágico. Te está diciendo es de que todo lo que va a ocurrir en estas imágenes está relacionado con la magia, ¿no? Entonces, el acto mágico se interpreta de que es una acción, es decir, no es un pensamiento, sino que es una acción, ¿eh? Es una acción que va a llevar a cabo la persona para que el inconsciente interprete que a través de esa acción se ha solucionado un tema determinado, ¿no? Y en ese sentido, claro, el hecho de realizar una acción simbólica, pues estamos hablando de algo simbólico, ¿no? El inconsciente, el símbolo, lo va a interpretar como si fuera la propia realidad. Y eso es lo que pasa con la magia. Es decir, conseguir unos resultados extraordinarios con algo que objetivamente parece que sea una tontería, que no tenga ningún valor. Pero en cambio para el inconsciente, ese objeto, esa cosa ese objeto, en fin, el texto o la imagen o lo que sea, eso va a tener un gran valor, ¿no? Por ejemplo, una persona pues puede tener un objeto, un pequeño objeto, que en sí no tiene valor alguno, pero que sin embargo lleva una gran carga emocional, porque se lo regaló una antigua pareja o le recuerda algo del pasado y demás. Para un tercero, ese objeto no tiene valor alguno, pero para la persona tiene un enorme valor, porque ha colocado ahí, ¿no? Por ejemplo, toda su carga emocional. Y entonces, claro, algún acto mágico relacionado con objetos, pues puede ser la idea de ese objeto, pues enterrarlo en la tierra con un mensaje, etcétera. También aclarar que estos actos mágicos tienen que terminar siempre felizmente. Es decir, que tienen que tener una conclusión siempre positiva, ¿no? Y si tú, pues yo qué sé, cortas una cuerda o echas algo al agua o entierras algo, siempre deberá ir acompañado de una acción positiva, ¿no? Como por ejemplo, si tú entierras algo para que quieres ya desprenderte de aquello, luego allí pues plantas un arbolito o una planta con la idea de que entonces de ahí de esa experiencia del pasado va a surgir algo nuevo, ¿no? Algo positivo. Siempre hay que terminar, digamos, de esa manera positiva. Sí. Conclusión siempre en positivo. Siempre la conclusión siempre en positivo, sí. Es decir, porque el mensaje que tienes que dar al inconsciente es, bueno, esto
que ocurrió sirvió para algo, ¿no? Tiene que tener el mensaje de que todo tiene un porqué, todo tiene una utilidad, tiene un sentido, ¿no? Porque entonces se cierra el ciclo cuando encontramos ese sentido. Y esto, amigos, amigas, funciona. Funciona. Yo he hecho varios actos precisamente mágicos, rituales, inspirados en el tarot, y todos siempre me han funcionado. Siempre que he recomendado alguno, también funciona. Háblame, Daniel, sí, de algún acto ritual que hayas recomendado recientemente. Hay muchísimos, ¿no? Pero cada carta nos plantearía varios, ¿no? Una carta que, esto es una cosa que ocurre con frecuencia, es la carta del Emad, la carta del loco. El loco. Cuando nos aparece esta carta, cuando se trata de que la persona tiene que sanar algo del pasado, esta carta, por ejemplo, puede indicar la idea de un viaje, la idea de regresar a ese lugar, es decir, o donde tú naciste o donde viviste tal experiencia, y después que regresas a ese lugar, pues claro, haces un proceso de sanación, das las gracias por toda la experiencia, y entonces en este caso puede ser el hecho de viajar físicamente a un lugar, ¿no? Regresar a los orígenes, ¿no? Esto podría ser una idea, digamos, muy sencilla, ¿no? Pero bueno, hay una que, por ejemplo, sí que te podría explicar. Por ejemplo, en la carta de la estrella, esta es una carta que cuando se la mostramos a las personas, es una mujer desnuda, ¿no? A primera vista la persona diría, expresa belleza. Pero cuando le hacemos analizar a la persona, que nos mire exactamente la imagen que le parece, hay gente que nos ha dicho, oh, es que tiene el vientre abultado, tiene el vientre grande. Nahuel, pincha el móvil, que se vea eso mismo. Tiene el vientre grande. O otras personas dicen, ah, es que tiene una pierna que es muy gorda. Esta pierna está muy gorda, muy grande, es desproporcionada. O incluso otra persona nos dice, oh, es que parece que sus pechos estén caídos, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando la persona se fija en toda esta serie de cosas que está indicando, ella está viendo reflejado en la carta la imagen que tiene sobre su propio cuerpo. Es decir, ¿me gusta mi cuerpo o no me gusta? Ahí está. ¿No? Y entonces, por ejemplo, en esta carta... La interpretación siempre es subjetiva, ¿eh? Siempre es lo que la persona refleja ahí, ¿no? Esta es la parte terapéutica, del tarot. Claro. Entonces, bueno, aquí un ejemplo que se le podría dar, un acto mágico que se le podría recetar a la persona para que ella, digamos, asimilara o aceptara su propio cuerpo, es situarse frente a un espejo, totalmente desnudo o desnuda, y entonces darse por todo el cuerpo con una leche corporal. Darse masajes todo el cuerpo con leche corporal. ¿Por qué? Porque la leche está relacionada con la leche materna, con la idea del afecto, del amor maternal. Entonces, claro, si nosotros reconquistamos ese amor maternal, también aprenderemos a amarnos a nosotros mismos, a amar nuestro cuerpo. Entonces, simbólicamente, el hecho de embadurnarse, digamos, todo el cuerpo con leche corporal, ¿no?, es la idea de mi madre me ama o la vida me ama. Entonces yo también me amo. La leche que te dio vida, ¿no? Sí, exacto, la leche que te dio vida. Entonces yo también me amo, ¿no? Entonces, bueno, esta serie de ejercicios, pues como digo, pues son ejercicios que a veces las propias cartas del tarot pues nos la pueden sugerir. Una de ellas es el famoso el colgado con su árbol genealógico, ¿no? Es decir, esta carta nos está mostrando precisamente que él está atado de dos árboles que simbolizan precisamente la herencia paterna y la materna. Es decir, significa que es una influencia genealógica que se ha producido aquí. Esta idea de la psicogenealogía, esto surgió a través de una psicoanalista francesa llamada Anne-Céline Sussenberger, que ella desarrolló a principios del siglo XX todas sus investigaciones, ¿no? Han habido muchos otros terapeutas, desde comienzos del siglo XX y algunos hasta finales del XIX, han habido diversos terapeutas que han estado desarrollando todo este tema de los actos mágicos y de la psicogenealogía. De hecho, el término psicogenealogía fue Anne-Céline Sussenberger quien lo creó, ¿no? Sí. Entonces, ¿ella qué dijo? Ella se dio cuenta de que en sus pacientes resulta que empezó a descubrir que habían una serie de hechos que se repetían en todo su árbol genealógico. Situaciones que eran las mismas, ¿no? Entonces empezó a investigar todo esto.
de ahí desarrolló todo este tema, ¿no?, de la herencia genealógica. Entonces dijo, no, lo que tenemos que hacer es trabajar el árbol psicogenealógico de la persona, descubrir dónde está la causa, ir a la raíz, y entonces a partir de allí, cuando comprendemos de dónde viene todo, dejamos de repetir, ¿no? Hay que tener en cuenta que las constelaciones familiares, la terapia sistémica, es una derivación de la psicogenealogía. Es decir, Bert Hellinger copió, digamos, o se inspiró en muchas de estas investigaciones de la psicogenealogía. Y, por ejemplo, una de las cosas que él hizo fue esquematizarlo en una serie de leyes o de principios, como el de la fidelidad familiar, según el cual pues, las personas tenían que cumplir todo aquello que los antepasados habían dejado pendiente. Bueno, sin enrollarme más. La carta del colgado, ¿qué, digamos, acto mágico estaría insinuando? Evidentemente, la idea de liberarnos de ese árbol genealógico, ¿no?, de liberarlo. Entonces, bueno, aquí hay varias técnicas. Una consistiría en, sobre un papel, pues colocar el nombre de todos los miembros de la familia y luego pues poner un gracias dentro de cada uno de ellos. Otro podría ser el de colocar una cuerda entre dos árboles, ¿no?, imaginando que nosotros estamos en un árbol y en el otro árbol está todo el resto de la familia, y entonces con unas tijeras cortar la cuerda de ese árbol. Siempre todo esto hay que hacerlo con plena conciencia de lo que se está haciendo, ¿no?, acompañado generalmente de afirmaciones positivas. Yo ahora corto la relación, agradezco, siempre la parte positiva, agradezco todo lo bueno que yo he heredado, pero me desprendo de todo aquello que ya no necesito ni que forma parte de mí, etcétera, ¿no? Y entonces la idea de cortar una cuerda, fijemos que el colgado tiene una cuerda que le ata el pie, es también, digamos, otro acto mágico que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, habrían muchos, realmente muchos. Básicamente, claro, en los actos mágicos intervienen también los elementos de la naturaleza. Es decir, hay actos relacionados con el fuego, aquellos donde uno tiene que quemar algo, o escribir algo en una nota y quemarla, etcétera. Otros que son el agua, donde la persona pues tiene que echar un mensaje, cualquier cosa, a un río, a un mar, ¿no? Y otras donde la persona pues tiene que enterrar algo en el suelo o tiene que visitar la tumba de un antepasado y realizar allí también cierto tipo de acto. Cada uno de ellos está indicado también para ciertos momentos. Es decir, todo lo que tiene que ver con actos mágicos relacionados con el agua estarían asociados a temas emocionales. Los que están relacionados con el fuego a un proceso de purificación o de eliminar cosas que nos están, digamos, perjudicando, ¿no? O el tema de la tierra, pues también para desprendernos, para finiquitar, para terminar, ¿no?, determinadas historias, determinados procesos, ¿no? Claro, cada uno de estos elementos tendrá también sus variantes, ¿no?, sus diferentes formas de llevarlo a cabo. Claro, a mí este tipo de magia me parece tremendamente eficaz, muy efectiva, porque profundiza mucho en lo que es el inconsciente, que a veces uno dice, bueno, pues enciendo una vela dorada, incluso vas a tiendas esotéricas que te venden rituales específicos para conseguir prosperidad, abundancia. Ya, yo no digo que eso no pueda funcionar. Yo lo que digo es que en una consulta personalizada, digamos que el que lee las cartas conecta también con la persona que tiene delante. Al hacer una lectura de cartas, el propio consultante escoge una serie de cartas, que es lo que hace que tú puedas personalizar más el acto psicomágico, ¿no? Claro, porque entonces y eso funciona. El problema que tiene la persona, ¿de dónde viene? Porque, ¿de dónde viene? Con las cartas tú puedes saber el origen, ¿no? La causa, de dónde viene algo, ¿no? Y a veces esa causa es curioso porque de entrada a veces hay personas que la niegan, ¿no? Porque o no se acuerdan en ese momento o lo desconocen y después de repente sale la información y pues es cierto, pues es verdad, ¿no? Porque claro, a veces incluso en el tarot salen cosas que el consultante ignora por completo. Pero quizá después, cuando él habla con su padre o habla con su madre y demás, y le explica las cosas, luego se lo confirman. Ya, pues mira, pues tenía razón, ¿no? Este detalle a mí me viene a confirmar que el tarot no contesta lo que quiere la persona. Porque a veces hay gente que creen que el tarot es tan subjetivo que contesta lo que la persona quiere. Es que ha salido esto en las cartas porque es lo que la persona quería. Claro, cuando salen informaciones que la persona ignora completamente y luego tiene posibilidad de contrastarlo,
por otra parte, es la demostración de que no contesta a la persona, la trasciende, ¿no? Trasciende eso. Trasciende la personalidad, trasciende el ego, claro. y va a esa información que está más allá del ego y de lo consciente. Daniel, Sí. tenemos ya varias preguntas. Pues venga, ¿Te va. parece que empecemos por alguna? Sí, por supuesto. venga. Alicia. Adelante. Alicia escoge el número 3. Vale. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para despertar mis dones? Bueno. ¿Qué puedo hacer para despertar mis dones? El 3. Mira, la carta que te salió es la rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna. Mira, la rueda de la fortuna me permite dar una explicación porque los dones son cualidades que uno solo tiene que recordar. Es decir, si los dones no se manifiestan es porque la persona o no lo ha puesto en práctica o no lo recuerda, pero lo tiene la persona. Por ejemplo, imaginemos de que una persona tiene el don de la intuición. La persona no puede elegir. No, y ahora quiero ser intuitiva o no. Ahora quiero ser intuitiva, ¿no? O eres intuitiva o no lo eres. Esto es algo que tú ya traes. Porque los dones son cualidades que uno trae de existencias anteriores, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es, digamos, podríamos decir eso, una cuestión de recordar. Sí que con el tarot podemos llegar a saber, podemos poder intuir también qué don tiene una persona determinada, porque hay muchas clases de dones, ¿no? Y la persona puede llegar a tener, ¿no? Ese recuerdo de qué es lo que realmente esa persona tiene. Entonces el don es, digamos, está muy relacionado con la misión. La misión es, digamos, el sentido de la vida de una persona. ¿A qué se tiene que dedicar para sentirse realizada, para realizarse? La persona tiene que dedicarse a una actividad diferente. Hay personas que vienen con la misión de abrir conciencias, otras para eso, abrir nuevos caminos, otros para enseñar determinado tipo de conocimientos, otros para unir a la familia. Hay muchos distintos. Otros para ser testimonios de la vida en el más allá. En fin, hay muchos tipos, ¿no? de misiones. Entonces, el don es algo que simplemente se reconoce porque es algo que a la persona le encanta, le gusta mucho. Si a la persona le decimos, si tú pudieras elegir, ¿qué es lo que te haría sentir más feliz de todo? ¿En qué te sentirías especialmente realizado? Pues a mí me gustaría dedicarme a esto o hacer aquello. Pues seguramente ahí está el don, ¿no? Ahí está el don. Porque cuando la persona dice, no, y es que a mí me gustaría hacer algo, pero me cuesta mucho, me implica mucho esfuerzo, eso no es el don. Eso no es el don. Eso es el don destino. es fácil. El don es fácil. Es fácil. Es Algo fácil. que te gusta. Mientras que el Como destino fácil, es te gusta. difícil. O sea, la misión o el don es fácil, el destino es difícil. El don es fácil, el destino es difícil. El destino es difícil. O sea, es la prueba, Sí. es el reto. Es la prueba, el reto, el aprendizaje, ¿no? En definitiva, el destino es Sí, pero mucha aprendizaje. gente confunde el don con la misión. Mm. Y no tiene nada que ver. No. El don es la cualidad. El don es la cualidad que te permite a ti llevar a cabo tu misión. Eso mismo. ¿Eh? Pero Por la ejemplo- misión tiene sus retos, tiene su desafío, tiene sus obstáculos. Sí, o sea, imagínate finge. que una persona tiene la misión de trabajar con el tarot. Pues seguramente esa persona tendrá como don una cierta intuición que le permita efectivamente pues desarrollar, ¿no? todo ese trabajo. Bueno, entonces, en definitiva, a la persona le salió la rueda de la fortuna, Sí. que esta carta, claro, nos habla de esto, ¿no? Como es una repetición, es recordar lo que uno hizo. Entonces estaría indicando de que si tú ya, porque tu pregunta es ¿cómo puedo yo desarrollar? Claro, ¿cómo puedo activar esos ¿Cómo dones? puedo ¿no? activar el don? Se supone lo que ella pregunta ya Alicia. más o menos intuye qué don tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que indica la rueda de la fortuna? Repetir. Es decir, la idea de la vuelta, de dar vueltas una y Práctica. otra vez. Práctica. Práctica. Esto es lo que le estaría indicando. La práctica. Pues amiga, ahí tienes el mensaje. Además es muy claro. Rueda de la fortuna. Vuelve, vuelve. Practica. Sí, exactamente. Así activarás tus dones, lo desarrollarás al completo. Azalia. Azalia dice, ¿qué debo hacer para mejorar mis finanzas, mi economía? Bien. Escojo el número 4. Bien. Pues entonces vamos a ver la carta en cuarta posición. La carta del Papa. Bueno, a esta persona le salió la carta del Papa donde tenemos, podríamos decir, que recurrir a algún tipo de asesor. Esto es una formación. La persona tiene que formarse.
¿eh? Es decir, hay muchos sistemas donde uno puede estudiar la manera de mejorar, por ejemplo, la persona que se dedica a las ventas, al marketing, la persona que puede formarse mejor profesionalmente. Desde luego le estaría indicando que para mejorar ese aspecto suyo debería practicar esa formación. Tiene que formarse. Tiene que formarse, sí. Tiene que formarse. Ahí tienes el mensaje. Juan, ¿te viene algún ritual que pueda hacer para mejorar su abundancia, su conexión con la prosperidad? Bueno, para la prosperidad, concretamente. Sí. Para la prosperidad la mejor carta es la del mago. La del mago. La carta del mago. Ah. La carta del mago, bueno, aquí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? La carta del mago tiene unas monedas, ¿no? En la mano. Entonces, bueno... Ahí las vemos, las monedas. Sí. Ahí están. Sí, entonces yo lo que haría sería, no sé, por ejemplo, aquí vemos que hay unos cubiletes, ¿verdad? Hay unos cubiletes y hay una moneda. Entonces yo lo que haría sería de que esta persona en un cubilete que tuviera en su casa, cada día colocara una moneda, por ejemplo, de 2 euros o un billete quizás sería excesivo, pero una moneda de 2 euros. Y esto lo haga durante el mismo número de días de la edad que tenga la persona. Es decir, si esa persona tiene 25 años, hacerlo 25 días. La edad de la persona. Cuando haya completado todo eso, entonces al siguiente día tomará todas esas monedas y se las entregará a una persona necesitada, se las regalará. Porque entonces esa persona va a asociar la idea de dar y recibir. Dar y recibir. Porque la prosperidad tiene mucho que ver con esto, con el dar y el recibir. Sí. Uno solo recibe lo que da. Sí. Sí. Si eres tacaño, exacto. ¿qué vas Entonces a recibir? Se cierran las puertas. Se cierran las puertas. Se cierran las puertas. Sí. Es la generosidad bien entendida. También. Soy generoso porque doy. Sí. Y como doy también recibo. Hay muchos sistemas, ¿no? Sobre la prosperidad hay muchísimos actos mágicos que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, uno que es muy sencillo, yo en casa tengo una especie de tarjetero con unas pequeñas tarjetas donde en cada tarjeta hay una frase relacionadas con la prosperidad. Entonces, cada día o el día que puedo, entonces digo, vamos a ver la tarjeta del día. Entonces ese día me lee la frase esta, al día siguiente la otra frase, y así cada día vas leyendo una frase asociada a la prosperidad, ¿no? Eso también está bien. Luego también hay otros sistemas, es decir, claro, luego ya hay que ver si eso viene de parte del padre, parte de la madre, ese tipo de restricción, el origen, ¿no? Otra cosa que también se puede hacer es de que, por ejemplo, si la persona va a una entrevista de trabajo, pues uno procura llevar ropa nueva para estrenar, vestido, muy bien vestido, ¿no? Como diciendo, tengo una buena posición económica, ¿no? Entonces el inconsciente interpreta de que como tú estás en una buena situación económica, por afinidad vas también a recibir, ¿no? ese trabajo que estás buscando, ¿no? Sí. Y luego hay otro que también es bastante conocido, que es la idea pues de claro, si no tienes muchos billetes, pues haces fotocopias, ¿no? de billetes, y entonces procuras ir por la calle con un fajo de billetes encima. Siempre, cada día, ¿no? Aunque sean fotocopias, eso no tiene por qué, porque como digo, el inconsciente no distingue entre la metáfora y la realidad. Por tanto, aunque sean fotocopias, no pasa nada. Entonces tú interpretas de que vas un montón de fajo de billetes vestido encima, y eso se hace el número de días, como este caso de esta persona, de la edad que tenga la persona, o si no, si por ejemplo ocurrió algo, que imaginemos de que yo qué sé, que la persona hace 7 años quebró una empresa o la despidieron de un trabajo, entonces se hace de esos 7 días, de ese tiempo desde el cual empezó a ocurrir el problema, siempre desde que empieza a ocurrir el problema. Si no sabemos cuándo ocurrió, pues la edad de la persona. Estos son ejercicios sobre la prosperidad. Son trabajos para sanar nuestra relación, en este caso con la prosperidad, que esto es muy importante. Esta es una magia sanadora. Te sana. Bueno, no quiere decir que tú vayas a hacer esta magia y ya te vaya a tocar la lotería, o que de repente llamen a la puerta y digan, aquí tienes un billete con un sobre de 5.000 euros. A ver, sí, que todo puede pasar. Sanas tu relación con el dinero. Se me había olvidado de que, claro, con este ejercicio que yo he explicado, acompañando también una fotocopia, no vamos a estropear una baraja, una fotocopia de la carta del mago. De la carta del mago. Junto con el dinero. El mago junto con el dinero. Sí. Seguimos. Por cierto, recordad que si queréis aprender tarot, pero aprender a leer el tarot bien, con
pues, con personas que llevan toda la vida dedicándose a ello y que han ayudado a muchísima gente, que tienen horas y horas y horas de vuelo, de consulta, como es el caso de Daniel Rodés y Encarna Sánchez de la Escuela Alemán. Que sepáis que tenéis una oportunidad única, además este sábado. Sí, este 29 sábado de junio, de 4 a 8 de la tarde. un taller práctico de lecturas presencial. Es presencial, ¿eh? Lo digo porque hay gente que se ha puesto en contacto con Daniel, Sí. pero pues, preguntándole pues, si lo hacían por Zoom online. No, en este caso es solo presencial. Taller de lecturas prácticas de Tarot, 29 de junio, de 4 a 8 de la tarde, presencial. Toda la información en tarotmarsella.com o en ese teléfono, 616 48 93 19. 616 48 93 19. Vamos con alguna consulta más. Otra cosa, aquellos que sois incrédulos y escépticos, probadlo. Porque hay mucha gente que no se cree que esto funcione, Daniel. Y tú y yo, que hemos hecho unos cuantos actos de este tipo, sabemos que funciona. Sí. Sabemos que funciona. Probadlo. Abríos al misterio de la vida. Que no todo es racional, ni todo se percibe con los 5 sentidos. Hay alguna realidad que nos supera y que está mucho más allá. Elena dice, Daniel, ¿qué tengo que hacer para que mis relaciones sociales mejoren? El 4. El 4. Quiere mejorar sus relaciones sociales. Elena. Y escoge el 4. No. Bueno, primero quererse ella misma. Sale la carta de la estrella. Mira la estrella. Sí. Es que... Yo diría de que, bueno, este ejercicio que expliqué antes, de colocarse desnudo delante del espejo, darse con leche corporal, y hay que decir la siguiente afirmación. Me acepto tal como soy, mi cuerpo es el reflejo del espíritu, y este siempre es perfecto. Entonces puede hacer este tipo de afirmación, ¿no? Mi cuerpo es el reflejo del espíritu, y este siempre es perfecto. Entonces estamos aceptando también que mi cuerpo es el reflejo del espíritu y este siempre es perfecto. Y este siempre es perfecto. Por tanto, estamos diciéndole al inconsciente, mi cuerpo es el adecuado para mi función en la vida. Y entonces, cuando hacemos esta integración, ¿qué ocurre? Que nuestro campo de relaciones va a entrar en armonía. Porque cuando la persona no se siente bien consigo misma, va también a tener dificultades en las relaciones con los demás. Sí. Esto que estamos hablando, a ver, hay una cuestión también que no he citado, que también creo que es interesante con el tarot, y es la idea de integrar los personajes. Es decir, que en determinadas circunstancias tú te puedes imaginar que te has vestido y te has convertido en ese personaje en cuestión. Y haciendo eso se crean realmente experiencias mágicas. Por ejemplo, la carta del ermitaño. La carta del ermitaño le llamo como Harry Potter, la capa de la invisibilidad. Es decir, cuando una persona se imagina que va por la calle y uy, veo una persona ahí que no quiero que me reconozca. Entonces uno se imagina que se convierte en el ermitaño, que se pone la capa por encima y es mágico. Y funciona. La otra persona pasa por al lado y ni siquiera se ha dado cuenta de que tú estabas ahí. Has pasado inadvertido. O sea, yo me visualizo como el ermitaño, ¿no? Y pasas desapercibido. Vestido con el ermitaño y paso desapercibido. Pasas inadvertido. Luego hay otra también que esta es muy chocante, porque bueno, nos ha pasado también unas cuantas veces, que es el carro, ¿no? La carta del carro. Toda la carta del carro, claro, a veces te encuentras de que tienes que llegar deprisa a algún lugar cuando vas conduciendo. Esto es cuando vas conduciendo un vehículo. Y resulta que ves que hay mucho tráfico y no llegas. Entonces, cuando tú te conviertes, te imaginas que llevas ese carro y entonces de repente se empieza a despejar el tránsito y entonces consigues llegar a tiempo. ¿Y para encontrar aparcamiento habría algún ritual? Bueno, para encontrar aparcamiento, yo lo que hago generalmente es pedírselo a los ángeles. ¿A los ángeles? Sí, pedir a los ángeles. Por ejemplo, en el tarot tenemos el ángel de la templanza. Y el ángel de la templanza, que es este de aquí, que es el que podríamos decir está más cercano a nosotros y quien nos puede ayudar en un momento determinado. Sí. Y luego hay la carta de protección también, que es la carta del mundo. Es decir, si tú quieres proteger una vivienda, un automóvil, lo que sea, ¿no? Imaginas de que aquello queda dentro de la corona de laurel, de la carta del mundo, ¿no? Te imaginas que eso queda allí y entonces queda protegido. Sí. Sí, aquí lo que pasa, te voy a contar una anécdota. Dime. Que es una vez hice esto porque iba con prisas y tuve que dejar el vehículo estacionado en una zona prohibida. Pero claro, no había alternativa, ¿no?
porque si no llegaba tarde. ¿Y qué hiciste? ¿Pusiste una carta del tarot Entonces, en el no, coche? entonces yo imaginé, esto es una visualización, entonces yo visualizas de que el coche está dentro de la carta del mundo, ¿no? Y para que no pusieran multa ni se la llevaran. La cuestión es que, claro, después no encontraba el coche. Entonces, o sea, no lo encontró ni el guardia urbano ni tú. Yo tampoco. Entonces, claro, eso me sirvió para aprender que cuando hacía ese ejercicio tenía que también grabarme, por otro lado, tenía que grabarme muy bien dónde lo había dejado. Y bueno, sí, este ejercicio, esto no se puede hacer por costumbre, estos son casos de necesidad, ¿no? Pero todas las veces que lo he hecho, sí, tengo que confesar de que no me han puesto jamás una multa haciendo este ejercicio. O sea, visualizo mi coche dentro de la Carta del Mundo. Dentro de la Carta del Mundo, dentro de la corona de laurel, concretamente, de la Carta del Mundo. Pero sí. luego para encontrarlo nosotros, recordamos, porque a ver si tenemos que, bueno, para eso está la Carta de la Papisa, para recordar las cosas, ¿no? Vale. O sea, la Carta de la Papisa tiene un libro, lo hemos recetado a muchos estudiantes sí. que tienen un examen, y entonces tú le pides a la persona que mientras está tratando de grabar la información de aquello que está estudiando, tenga la Carta de la Papisa a la vista. Tuvimos un caso donde el chico llega al examen y se quedó en blanco. Y no se acordaba de nada, de lo que tenía que escribir. Y de repente le viene a la memoria o se recuerda de la Carta de la Papisa. En cuanto se acordó de la Carta de la Papisa, le empezó a venir toda la información del tema que tenía que responder en el examen, en la pregunta. Porque la Papisa es un programador del subconsciente. Es un programador del subconsciente. O sea, tú te grabas algo imaginando que eso que tienes que recordar está escrito en el libro de la Papisa y cuando llegue el día y la hora determinada lo vas a recordar. Por eso digo que es un programador del subconsciente. Yo he hecho ejercicios de estos así un poco ya con toda la intención de ver si funciona, poniéndome retos así un poco difíciles, ¿no? Por ejemplo, de decir, mira, yo me voy a despertar a las 7:11 de la mañana. Y sí, entonces por la mañana me despierto, miro el reloj, son las 7:11. Así, sí. O sea, y lo que tienes que hacer es pensar, ¿no? Es decir, visualizar que en el libro de la Papisa Sí. Daniel se va a despertar a las 7:11. Sí, exacto. Como si estuviera ahí escrito. Como si estuviera escrito. Y ahí es cuando tu inconsciente recibe la información. Exacto. Se queda grabado, entonces tú al día siguiente te levantas sí o sí a las 7:11. Sí, o recuerdas algo, claro. Algo que tengas que recordar, ¿no? Sí. Por eso digo que las cartas del tarot son mágicas. Esto que hablábamos al Google principio, ¿no? Calendar fuera ya. No hace Sí, falta. no hace falta. Se lo pedimos todo a la Exacto, Papisa. Pues exacto. equipo de producción. A partir de ahora trabajamos con la Papisa, ya sabéis. Ahí tienes el calendario. Por cierto, que ha dicho algo muy importante antes Daniel, y es que nuestro enfoque determina nuestro mundo. Si nosotros cambiamos nuestra vibración, cambia la vibración de nuestro mundo. Le decías a nuestra amiga, ¿no?, que quería cambiar sus relaciones sociales. Si uno se quiere, se ama, las relaciones sociales que tiene se armonizan también. Claro, y tiene claro. que estar quien tiene que estar, y quien está Claro. te aporta, suma, no resta, ¿no? Exactamente. Para eso precisamente hay que aprender también las leyes herméticas, que tienen mucho que ver, tienen obviamente una ligazón muy estrecha con el tarot. Y el 30 de junio, justo al día siguiente de este taller de Sí. lecturas de tarot, vais a hacer, este sí que va a ser también en directo online, Este va a ser presencial en directo, directo online, curso de leyes herméticas. Sí. A toda la información, tanto para el taller de lecturas prácticas de tarot del 29 de junio, como para el curso de leyes herméticas del 30 de junio, que es esta misma semana, solo tenéis que entrar en tarotmarsella.com o en ese teléfono, el 616 48 93 19, el mismo teléfono que os he compartido en el chat. 616 48 93 19, con el prefijo 34 delante, se llamáis o escribís desde fuera de España. Daniel, Muy bien. muchas gracias por estar aquí en Que Alex vaya Comunica. bien.